Bueno chicos, continuando con la semana número 4, ahora nos toca la segunda parte de esta semana, que es el movimiento circular. A ver, acompáñame chicos para describir el movimiento. Como su nombre lo dice, ¿no? Un movimiento circular, es decir que la trayectoria va a ser una circunferencia, una trayectoria circular. ¿Listo? Ahora, vas a notar que para generar este movimiento, al inicio, el móvil debe tener una cierta rapidez. ¿Listo? Ahora, para poder ubicarlo, ya que el movimiento es circular y no en dos dimensiones como en el eje X y eje Y, sino para ubicarlo en la forma circular, vamos a notar que al inicio va a tener una posición angular inicial. Ahora, recuerda que toda posición angular se va a medir respecto al eje X positivo. ¿Listo? Entonces, debido a esa rapidez, esa velocidad, el cuerpo va a empezar a trasladarse, va a empezar a moverse. Y todo eso en un respectivo tiempo. Pasa un cierto tiempo t y el móvil cambió de posición. ¿Listo? Por lo tanto, la posición que ahora va a tener va a ser una posición angular final. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿qué ocurre si el cuerpo se traslada y cambia de posición? Es posible que su velocidad cambie o es posible que la velocidad no cambie. Entonces, vamos a separar este movimiento circular en dos. En el movimiento circular uniforme, conocido como MCU, y el movimiento circular uniformemente variado, el cual conocemos como MCV. Entonces, primero tocaremos el movimiento circular uniforme. ¿Listo? A ver, voy a poner la trayectoria circular en un plano inclinado, o un plano. ¿Listo? Observa aquí que tenemos el cuerpo, el móvil, con una cierta rapidez. ¿Listo? Pero si hablamos de un movimiento circular, esa rapidez debe ser constante. ¿Listo? Observa, estoy mencionando que la rapidez, el valor de la velocidad debe ser constante. Pero la velocidad, como siempre va a cambiar de dirección, es una velocidad variable. Pero la rapidez debe ser constante. Entonces, vamos a notar que en ese movimiento vamos a tener un desplazamiento angular. ¿Listo? Vamos a tener un desplazamiento angular. ¿Listo? Ahí es su posición inicial y ahora tenemos una posición final para el móvil. Entonces, vamos a tener un desplazamiento angular. Vamos a marcar ese desplazamiento angular, chicos. Entonces, de una posición inicial a una posición final, tendremos un desplazamiento angular. Entonces, debido a ese desplazamiento angular y al tiempo que demore en recorrer ese desplazamiento angular, vamos a definir una magnitud física vectorial nueva, la cual va a ser la velocidad angular. ¿Listo? Ahí tenemos la velocidad angular. ¿Cómo se define la velocidad angular? Como la variación angular o posición angular entre la variación de tiempo. ¿Listo? No te olvides que una variación de cualquier cosa siempre es el final menos la cantidad inicial. Y todo esto entre el tiempo. Entonces, esa cantidad se define para nosotros como una velocidad angular, la cual, no te olvides, es una cantidad constante. ¿Listo? La magnitud o el valor de esa velocidad angular debe ser constante. Ahora, como habrás escuchado, hablamos de velocidad angular. Por lo tanto, por ser una velocidad, va a tener una dirección. Ahora tú dirás, profesor, ¿cómo vamos a marcar esa dirección? ¿Será a la derecha, a la izquierda, inclinada hacia arriba, hacia abajo? ¿Hacia dónde será esa velocidad angular? Entonces, la velocidad angular siempre nace del centro de giro del cuerpo. Observa que la trayectoria es circular. Entonces, en el centro de esa circunferencia, nosotros vamos a trazar la velocidad angular. Y en este caso será una velocidad angular dirigida hacia arriba. ¿Listo? La velocidad angular es una cantidad vectorial dirigida hacia arriba. Y obviamente, recordando un poco de geometría, formará 90 grados con el plano del movimiento. ¿Listo? Ahora, ¿qué ecuaciones pueden describir este movimiento? ¿Qué ecuaciones vamos a usar en los problemas? Las ecuaciones que vamos a usar son similares al del MRU. ¿Listo? A ver. Tendríamos que la posición angular final es igual a la posición angular inicial más la magnitud de la velocidad angular multiplicado por el tiempo. Esa sería una de las principales ecuaciones
que debemos usar en este movimiento. ¿Listo? Otra relación que podemos encontrar en este movimiento es la siguiente, que me permite relacionar la velocidad tangencial con la velocidad angular. Pero todos esos dos se van a relacionar mediante el radio de giro. Entonces vamos a notar que la rapidez tangencial va a ser igual a la magnitud de la velocidad angular multiplicado por el radio de giro. ¿Listo, chicos? Entonces tendríamos dos ecuaciones muy importantes para nuestro movimiento. Pero una relación que algunas veces se está usando en los problemas, que ya es recurrente dentro del Centro Preuniversitario de San Marcos, sería el número de vueltas. Entonces ponemos por ahí. El número de vueltas de este movimiento va a ser igual a la variación angular o desplazamiento angular entre o dividido 2pi radianes. Entonces, no te olvides, si en un problema te piden cuántas vueltas ha dado el cuerpo o el móvil, simplemente calculas el desplazamiento angular y lo divides entre 2pi. ¿Listo, chicos? Y ese sería nuestro primer movimiento, el movimiento circular uniforme. Continuando con el movimiento circular, ahora tocaremos la parte de movimiento circular uniformemente variado, conocido como MCV. ¿Listo? A ver, notaremos que en este movimiento circular también presenta una cierta velocidad o cierta rapidez inicial, la cual ya no se va a mantener constante, sino esta velocidad va a empezar a cambiar, va a empezar a variar. La velocidad varía. ¿Listo? Es variable. Entonces podemos decir que la velocidad es variable. Ahora, vamos a notar que nuevamente el cuerpo puede estar ubicado en cierta posición. Una posición inicial y una posición final. ¿Listo? Pero como esa velocidad va a empezar a variar, obviamente la velocidad angular también va a variar. Entonces cuando cambia de posición angular o genera un desplazamiento angular, la velocidad empieza a variar. Ya no será v sub 0 o velocidad inicial, sino hablamos de una velocidad final, o magnitud de la velocidad o rapidez final. ¿Listo? Ahora, tú te preguntarás, ¿por qué se genera todo ese cambio? Porque vamos a observar que en ese movimiento circular uniformemente variado existen aceleraciones. Y recuerda que toda aceleración hace un cambio en las velocidades. Ahora, ¿qué aceleración vamos a observar en este movimiento? La primera aceleración que vamos a observar es la aceleración angular. ¿Listo? ¿Quién es la aceleración angular? La aceleración angular es la aceleración que cambia nuestra velocidad angular. Por lo tanto, se va a definir como el cambio de la velocidad angular entre variación de tiempo. Ahora, no te olvides nuevamente que la variación de la velocidad angular es velocidad angular final menos velocidad angular inicial. Todo esto entre el tiempo. ¿Listo? Es nuestra primera definición que vamos a tocar en este movimiento. Ahora, lo que nosotros debemos considerar es que esta velocidad angular, o aceleración angular, disculpen, sería una cantidad constante. ¿Listo? Es una cantidad constante. Y como toda aceleración es una cantidad vectorial, entonces, ¿cómo vamos a representar esta cantidad vectorial? Te das cuenta que la velocidad angular y la aceleración angular son cantidades vectoriales. Entonces, si nosotros observamos que la velocidad angular nace del centro de giro hacia arriba, nace del centro de giro dirigido hacia arriba, entonces, ¿cómo podríamos graficar la aceleración angular? La aceleración angular también es una cantidad vectorial que nace del centro, pero se puede dirigir hacia arriba o hacia abajo. Profesor, ¿cuándo va a ser hacia arriba o cuándo va a tener el mismo sentido que la velocidad angular? Cuando la cantidad llamada velocidad angular aumenta, ambos tendrán la misma dirección o el mismo sentido. Profesor, y si tienen sentidos contrarios, obviamente la velocidad disminuye. Entonces, nuevamente recordemos, si la velocidad angular se dirige hacia arriba y la aceleración angular también se dirige hacia arriba, el movimiento es acelerado. ¿Listo? Es acelerado. Profesor, ¿y si uno se dirige hacia arriba y el otro hacia abajo?
¿Cómo se llamará? Desacelerado, pues. Desacelerado. ¿Listo? Entonces ya tenemos la descripción de esta aceleración angular. Ahora, ¿qué más vamos a notar? Que vamos a poder considerar las ecuaciones de movimiento ya para este movimiento más complejo. La primera ecuación que debes considerar es cómo calcular la posición final angular. La posición angular final es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Es nuestra primera ecuación de movimiento. La segunda ecuación de movimiento nos permite calcular la velocidad angular final. Y eso va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular multiplicado por el tiempo. Y la última, que pocas veces se usa, pero tú debes saberla, es la velocidad angular al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular multiplicado por la variación de posiciones. En este caso, posición final menos posición inicial. ¿Listo? Y la última, que como en el caso anterior también se mencionó, sería el número de vueltas. Pero para este caso no va a cambiar mucho, o mejor dicho, va a ser lo mismo. El número de vueltas para este movimiento va a ser igual, como ya se había notado, variación angular entre 2pi. Y de esa manera ya podemos encontrar el número de vueltas en este movimiento circular uniforme. Ahora, tú te preguntarás, profesor, hace un momento mencionó que la velocidad y la velocidad angular están relacionadas mediante el radio. Y eso es lo mismo que se va a cumplir aquí, ¿eh? Es lo mismo que se va a cumplir aquí. También se va a cumplir que la velocidad tangencial o la velocidad en cualquier punto, imaginemos por aquí, a ver, aquí en esta posición, el cuerpo presenta una rapidez, vamos a decir una rapidez 1. Pero también en esa posición presenta una velocidad angular 1, imaginemos, una velocidad angular 1. ¿Listo? Ya está. Entonces, ¿qué se va a cumplir con esos dos movimientos? Se va a cumplir que la rapidez 1 es igual a velocidad angular 1 por el radio de giro. ¿Listo? Eso es lo que debemos recordar, que es similar a la relación anterior que se había mencionado, ¿cierto? Y con eso tenemos ya prácticamente todo acerca del movimiento circular uniformemente variado. Ahora, lo que debemos notar es que en este movimiento se generan dos tipos de aceleraciones, las cuales vamos a pasar a describir en el siguiente gráfico. Observa que tenemos una trayectoria circular cualquiera, el cuerpo presenta una cierta velocidad, vamos a verlo por aquí, una cierta velocidad, ya lo sabemos eso, ya tiene una cierta velocidad, pero la explicación por qué se genera un movimiento circular es porque el cuerpo presenta dos tipos de aceleraciones. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son esas dos aceleraciones? ¿Listo? ¿Cuáles son esas dos aceleraciones? Una de ellas se va a llamar aceleración tangencial, porque está en el eje tangente a la circunferencia, y la otra aceleración se llama aceleración centrípeta, que es una aceleración en el eje radial, es decir, está ubicado en el radio de la circunferencia. ¿Listo? Y si hablamos de una curva llamada circunferencia, esas dos aceleraciones van a formar un ángulo de 90 grados. Y eso es lo que nosotros debemos recordar. Todo movimiento curvilíneo tiene dos aceleraciones, aceleración tangencial y aceleración centrípeta. Y por ende va a tener una aceleración total o aceleración resultante. En este caso, nuestra resultante sería esta aceleración. Aceleración total o aceleración resultante. ¿Listo? Ahora, recordemos, si la aceleración total se genera a partir de las dos aceleraciones, ¿cómo puedo encontrar el valor de esa aceleración total? Entonces, la aceleración total tendrá el siguiente valor. Raíz de nuestra aceleración tangencial al cuadrado más nuestra aceleración centrípeta al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos el valor de la aceleración total.
¿Listo? Aceleración total. ¿Listo? Para no confundirnos, por favor, aquí poner total. Nuestra aceleración total. ¿Listo? No te olvides que las que se generan a partir de las dos aceleraciones, tangencial y centrípeta, sería la aceleración total. ¿Listo, chicos? Ahora, lo que debemos mencionar es cómo calcular esas dos aceleraciones. Y eso lo vamos a ver en el siguiente gráfico. ¿Listo? Veremos ahora cómo calcular cada una de esas aceleraciones que se ha mencionado en el gráfico que está a nuestra izquierda. ¿Cómo vas a calcular la aceleración tangencial? Entonces, nosotros debemos recordar, la aceleración tangencial se va a calcular como la aceleración angular multiplicado por el radio de giro. ¿Listo? Es la única relación para la aceleración tangencial. ¿Listo? En cambio, la aceleración centrípeta la vamos a calcular de dos maneras. Una de las formas de calcular es considerando la velocidad tangencial o la rapidez tangencial. Lo elevamos al cuadrado y dividimos entre el radio y nos dará el valor de nuestra aceleración centrípeta. Profesor, la otra forma es considerando la velocidad angular. Elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el radio. ¿Listo, chicos? Entonces tendríamos ahí nuestras dos aceleraciones. La centrípeta y la tangencial. ¿Listo? Conociendo cada uno de esos valores ya podemos encontrar nuestra aceleración total. Ahora, lo que ustedes deben hacer es, ¿cuánto será la aceleración centrípeta para el movimiento circular uniforme y para el movimiento circular uniformemente variado? ¿Y por qué se les menciona eso? Porque esos tipos de preguntas son recurrentes en el Centro Pre San Marcos. Calcular la aceleración centrípeta, ya sea en el MCU y en el MSV, es muy importante, al igual que la aceleración tangencial. ¿Listo, chicos? Así que, por favor, eso dejamos, se podría decir, de observación para cada uno de ustedes. Analizar cada una de estas aceleraciones para cada uno de los movimientos. Y eso sería todo, chicos, para terminar o concluir con la semana número 4, por lo menos la parte teórica.